Hola mis amigos, bienvenidos a una semana más del Poder de la Enseñanza. Muchas gracias por acompañarme, soy Omar. Gracias por seguirnos cada semana, por suscribirse al canal, por darles like o me gusta y por también comentar, hacer sus comentarios. Como saben, es un placer para mí estar con ustedes a través de las escrituras y no solamente poderles brindar algunas informaciones o algunos puntos o algunos detalles, sino poderles brindar algunas alternativas para que puedan enseñar ese conocimiento a los demás. Y de verdad, es un placer para mí el saber que lo hacen a sus jóvenes, a sus adultos, a sus amigos, a sus compañeros y a sus familias, que eso es lo importante. La idea es que todos podamos enseñar lo aprendido a los demás y podamos edificarnos en venir a Cristo, que ese es el objetivo, y de esa manera fortalecer nuestra fe, nuestro testimonio, nuestro amor a Cristo. Así que a empezar y seguir adelante con esta clase. Estamos estudiando, como saben, el libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo, y nos corresponde lo que es la semana del 23 de septiembre al 29 de septiembre. Ya terminamos el mes de septiembre, así que falta octubre, noviembre y diciembre, 3 meses más y acabamos este libro maravilloso. Como saben, el manual nos pone para poder seguir un orden, las clases y las fechas, que es el manual Ven, sígueme de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Estamos en el episodio 39, espero que lo puedan seguir, espero que puedan ayudarles de esa manera para que puedan seguir un control de tal manera que no se pierdan. Y nos corresponde lo que es Tercera de Nefi, capítulo 8 al 11. Estamos en la parte central del libro de Mormón, mi amigo. Así que te invito que te sumerjas, que escuches la clase, que lo disfrutes una vez más. La idea es que hayas podido leer antes tus escrituras para que de esa manera tu conocimiento, tu espiritualidad se pueda ampliar, se pueda profundizar y puedas, obviamente, ganar más experiencia, ganar más fe, más parte espiritual en tu vida. Ese es el objetivo, ese es el deseo. Así que te invito a que te unas a este episodio de esta semana, en la cual veremos, el título de la clase es Levantaos y venid a mí. Tercera de Nefi, capítulo 11, versículo 14, que dice, levantaos y venid a mí, para que metáis vuestras manos en mi costado y para que también palpéis las marcas de los clavos en mis manos y en mis pies, a fin de que sepáis que soy el Dios de Israel y el Dios de toda la tierra, y que he sido muerto por los pecados del mundo. Fin del versículo. Poderoso versículo, poderosísimo. Obviamente Cristo vino a las Américas, como se sabe, como ven en la foto ahí, más o menos al final se ve ahí una imagen blanca y obviamente ahí con una luz del cielo representando a Cristo, y obviamente el pueblo dice que se arrodilló, se tiró al suelo y el Señor les dijo, levantaos, venid a mí, tóquenme, ¿verdad? Para que metáis vuestras manos en mi costado. ¡Wow! Poderoso. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? ¿Te imaginas haber estado ahí? Imagínate, mi amigo. Imagínate haber estado en ese momento ahí. ¡Qué gran privilegio! Poderoso privilegio. Ahora nosotros podemos tener la otra oportunidad en la segunda venida. ¿Te animas? ¿Te animas a estar presente? Hermano, pero eso no indica que va a venir en estos años, en estos días. De repente yo ya no esté muerto, yo ya no esté vivo, esté muerto. Sí, mi amigo, pero resucitaremos para recibir al gran Dios. Y tú puedes ser parte. Nosotros podemos ser parte. Nadie está asegurado, pero podemos trabajar en ello. Te invito, mi amigo, a que te levantes y vengas a Cristo. Vengamos todos para que luego nosotros recibamos al gran Jesús el Cristo como nuestro Dios. Esa es la meta. Eso es lo que enseña la iglesia, ese es el objetivo del libro de Mormón, testificar de él y creer en él. Y te invito para que tu fe, para que tu espiritualidad pueda crecer y puedas tener un poderoso testimonio. Agradezco a todos los que se suscriben cada semana. Para mí es un placer. Gracias por sus comentarios. Veo de todos lados que se suscriben y que comentan. De Argentina, de Bolivia, un país que está sufriendo ahorita. Qué pena, de verdad. Oramos por ellos. La gente de Chile también, la gente de Perú, la gente de Venezuela, otro país que está sufriendo producto de sus gobiernos. Lamentablemente, pero también hay una bendición, ¿verdad? Lo mencioné la semana pasada o antepasada, no recuerdo, que
se va a construir un templo y qué alegría. Ojalá que eso ayude al país. A los que se suscriben de Costa Rica, se suscriben de Australia también, de México, gracias por ello. Mucha gente mexicana es muy devota, mucha gente de México es creyente. Es uno de los países con más grande cantidad de creyentes en la parte de habla hispana. Así que es un país poderoso. Muchas gracias por ello a la gente de California, a la gente de Texas que se suscriben y que comentan, a la gente de Kansas también, a la gente de Estados Unidos. Gracias por seguirnos y por acompañarnos. Para mí es un placer, siempre leo sus comentarios y qué bueno que les ayude en su fe, en su testimonio, en sus vidas. Eso es lo importante y que puedan recordar lo aprendido para que lo podamos poner en práctica y para que su fe sea fuerte, para que su fe pueda estar obviamente como una piedra de tal manera que no pueda ser movida. Ese es el objetivo y que esa fe, ese testimonio lo puedan compartir con los demás, con sus hermanos, con sus familias, con sus nietos, hijos, hijas, obviamente también con sus hermanos de la iglesia, tanto en las clases de seminario, en la clase de institutos, en las clases de la escuela dominical. Espero que se amplíe el conocimiento. Ojalá, ese es el objetivo. Esta semana nos toca 6 páginas fascinantes, casi 6 páginas, así que creo que podemos ponernos al día. Si es que nos han puesto al día, no están un poquito atrasados, ponernos al día. Hoy veremos del capítulo 8 al capítulo 11, no perdamos tiempo. Se puede leer, siempre se puede, así que 6 capitulitos, creo que no llega ni a 6 capítulos. Es pequeño, o sea, 6 hojas, perdón, así que lo podemos hacer, siempre se puede. La clase pasada, ahora sí vamos a empezar con la clase pasada vimos cómo el pueblo nefita enfrenta dificultades en su gobierno y nosotros leímos acerca de la muerte del juez principal, ¿se acuerdan? ¿Qué sucede luego? Se separaron en tribus, entonces ¿cuánto duró el gobierno de los jueces? Un promedio de 120 años, eso es lo que duró. Toma nota, 120 años duró el tiempo de jueces. ¿Se acuerdan que se estableció con Mosía, todo? ¿Cuánto le duró eso? 120 añitos. No es mucho. Casi la vida de una persona. Una persona en promedio, según la estadística, promedio de vida de una persona está entre 70 a 80 años. Ese es el promedio de vida, ¿verdad? Que se establece. No se establece 100 años. Nadie llega a 100 años. Hay gente que vive pues muchísimo menos tiempo. Entonces se promedia en 70 años. Si es así, si ellos han vivido 170 años promedio, 2 personas que vivieron. O sea, 2 generaciones casi. No es mucho lo que se vivió. No es mucho lo que se vivió el gobierno de los jueces. Eso es lo que les duró la democracia. También vimos que Nefi es visitado por ángeles y hace muchos milagros, dice el versículo 1 del capítulo 8. Ahora, estamos en el año 33, desde la señal del nacimiento de Cristo. Se acercaba el momento de la aparición de la señal de su muerte. Esto hay que entenderlo. Los santos creyentes nefitas obviamente, comenzaron a esperar con gran solicitud la señal que había sido dada por el profeta Samuel. ¿Samuel quién? Samuel el amanita. Una vez más, los escépticos, es decir, los no creyentes, comenzaron a discutir que se mostraría una señal. Ellos sí lo recordaban, entonces les dijeron, hey, ¿y cuándo pues? ¿Cuándo es la señal? Entonces Samuel había predicho los tiempos del nacimiento y la muerte del Mesías mortal, así como había algunos que esperaban las señales de su nacimiento, había otros que dudaban, ¿verdad? Eso lo vimos. Las mismas condiciones ocurren ahora con la profecía de la muerte del Mesías. Había algunos que esperaban las señales y otros que dudaban. Siempre va a haber. Siempre va a haber incrédulos, mi amigo. Eso nunca dejará de existir. Había algunos que esperaban las señales y otros que dudaban. Mormón, el profeta Mormón, que está haciendo el resumen de las Escrituras, se asegura de escribir estos 2 incidentes en paralelo. Lo escribe tanto de los que creían como de los que dudaban. Mientras que la primera señal fue luz cuando vino Cristo, esta vez será una señal de oscuridad que representa su muerte. Ambas imágenes apropiadas asociadas con el nacimiento y la muerte del Mesías.
El punto de Mormón es que ambas eran señales milagrosas. Eso es lo que quiere dar el profeta Mormón. Y que las condiciones de creencia entre los nefitas también eran similares. Había muchos milagros. En el versículo 5 dice que en el año 34 se desató una gran tormenta como jamás se había conocido. ¿Qué? Hermanito, a ver, hermano. ¿Año 34? Sí, así dice. ¿Cuál es lo que te causa de repente conmoción o de repente asombro? Hermano, pero ¿acaso José Smith no sabía que esto fue en el año 33? Porque así dicen que en el año 33, o sea, a los 33 años murió Cristo. ¿Por qué en ese año, verdad? En ese año sabemos, según lo que dicen, que en el año 33 murió Cristo. José Smith no lo sabía. Por lo tanto, este libro, hermano, es falso. Ahí ya me está diciendo que este libro es falso. ¿Qué le costó poner 33 a José Smith? Y listo. No hubiese problemas, porque todos lo aceptábamos, ¿sí o no? ¿Qué dice usted, hermano? A ver, veamos un poquito de historia para entenderlo. Nosotros en el año 2024 que estamos, en la actualidad nos guiamos bajo un calendario, esto es historia, bajo un calendario de 365 días, como sabemos que tiene nuestro calendario. Conocido, este calendario que usamos, se conoce como el calendario gregoriano. Sí, mi amigo, así como escuchas, calendario gregoriano, de Gregorio, ahorita te voy a explicar. ¿Por qué se llama así? Porque en el año 1582, tal como aparece en la imagen, se reunieron y decidieron acomodar las fechas para la celebración de la Pascua. Porque la Pascua es dada por fecha lunar. Por eso cada año cambia de día y no se sabe cuándo será exactamente. A ver, una vez más, si te estás perdiendo. Se reunieron, ¿quién? El Papa Gregorio XIII. Hermano, el Papa Gregorio XIII, sí, el Papa de la Iglesia Católica. Dominaba la Iglesia Católica en el año 1500, bueno, ha dominado por mucho tiempo, y tomaban decisiones casi universales. Entonces ellos se reúnen porque había un problema. ¿Cuál era el problema? La fecha de la Pascua de los judíos. Cuando ellos querían poner una fecha exacta, pero el problema que la Pascua judía, la fecha, se pone de acuerdo a un calendario lunar. No se pone de acuerdo al calendario. Es por eso que cambia, ¿verdad? Si te das cuenta, todos los años cambia. No se sabe qué fecha es exactamente la Pascua. Entonces ellos se reunieron para ver eso y decidir. Al decidir, ellos establecen un calendario. Es por eso que lleva el nombre de Gregorio. ¿Cómo se llama el calendario que usamos nosotros ahora en la actualidad? El calendario gregoriano. Hasta ahí, espero que te haya ayudado. Ahora, ¿te imaginas que en el año 1582 se regularon las fechas? Todas las fechas las ordenaron. No, vamos a ordenar todo, dijo, porque todo está en un desorden. Queremos poner fechas para la Pascua y todas las fechas. En el año 1582 se regulan las fechas. Es decir, después de 1580 años de haber nacido Cristo, se regulariza el calendario. Pregunta, ¿crees que haya sido exacto? Muy complicado, ¿verdad? Y es por eso la fecha con el Libro de Mormón. Mientras los nefitas no tienen ese calendario, ya que es muy probable que ellos lleven la cuenta de forma diferente, obviamente no va a coincidir. Hago esta mención para los que quieren los milímetros de detalles y fechas en las escrituras, pues, ¿no? Los que quieren que coincidan en todo. Hago por eso ese comentario. Estos que buscan las coincidencias son los que también se preguntan, ¿verdad? Estas personas, no, a ver, este versículo no queda, pues no cuadra, hermano. Esas personas son los que buscan, por ejemplo, la coincidencia con los que también se preguntan, hermano, ¿y las pulgas, los zancudos también entraron en el arca de Noé? Sí, has escuchado, ¿verdad? Noé salvó a todos los animales en el arca. Pero hay gente que se pregunta, hermano, ¿y los zancudos, las pulgas, entraron o no? Ay, ¿verdad?
Esas mismas personas que se preguntan eso están mirando los milímetros, ¿verdad? Los milímetros de las coincidencias. O sea, no vemos un poco más el panorama. A veces es complicado así poder entender también el Evangelio, pues estamos buscando los milímetros. Ahora, espero que pueda ayudar con respecto a la fecha y nos centremos más en el panorama general. Volvamos a la historia. La llegada de esta gran tormenta, como dice el libro de Mormón, como nunca se había oído en toda la tierra, se produjo en una fecha muy específica. La naturaleza fue implacable con el pueblo nefita y la manita. Todos se pudieron dar cuenta. Con todo lo que pasaba, no creo que haya quedado alguien que no se dé cuenta de que algo estaba pasando, dicen los versículos 6 y 7. Bueno, ¿querían señales? Ahora las podían ver, sentir y tocar. Después de esto, ¿alguien tendría duda? Unas señales terribles que hubieron de la naturaleza. El versículo 8 nos dice que la ciudad de Zarahemla se incendió y la ciudad de Moroni se hundió. Para que tengan una idea nada más, yo recién he conocido más, miren lo que les cuento, yo recién he conocido más a la fuerza de la naturaleza acá en Estados Unidos. Porque antes conocía la fuerza de la naturaleza, pero por televisión o por las noticias. Antes yo conocía, y obviamente conocía, digo, en tiempo pasado, porque hace tiempo que ya no he sentido algo similar, yo conocía los temblores leves y algunos desbordes de ríos. Pero aquí en Estados Unidos he conocido mucho más los relámpagos, las tormentas y las inundaciones. Houston, el estado de Texas, es propenso a esto, a relámpagos, tormentas e inundaciones. Obviamente hay otros que sufren de otro tipo, pero aquí se sufre eso. Imagínate tener todo, la naturaleza en contra tuya en los tiempos nefitas. Debe haber sido terrible. Mirar a un río que se desborda, mirar las tormentas, mirar los relámpagos. Debe haber sido terrible, ¿verdad? Sobre todo, pues ahora nosotros conocemos los orígenes, qué es lo que pasa cuando escuchamos un relámpago, cuando escuchamos una tormenta o vemos una tormenta, una inundación, entendemos qué es lo que ha pasado por todo lo que se explica, con todo lo que se explica, pero imagínate en esa época, sin televisión, sin noticias, sin mucho conocimiento de la naturaleza. Debe haber sido terrible, terrible. Los versículos 9, 10 y 11 son catastróficos con estos lugares. Los versículos 12 y 13 nos dice que tanto en el sur como en el norte la calamidad fue terrible. Muchos estudiosos dicen que fueron los volcanes que erupcionaron, porque toda esta zona está llena de volcanes, y obvio que eso demora y toma tiempo y provoca todo esto. Y al mismo tiempo vienen con terremotos, ya que en el versículo 19 dice que duraron como 3 horas. Debe ser terrible. 3 horas de calamidades. Ver que la tierra tiembla, ver que todo se sale, relámpagos, truenos. Wow. Ahora, ¿en qué se basan? Los terremotos sacuden la tierra, pero durante minutos, muy breves, son segundos casi o minutos llega, y no durante horas. Si duran horas, obviamente destroza la tierra, destroza las placas que se sostiene la tierra. Entonces deben haber sido más o menos lo que dicen los estudiosos, deben haber sido los volcanes, porque el volcán va erupcionando y va tomando tiempo, va demorando. No son terremotos que hayan durado 3 horas. Eso es lo que dicen los estudiosos, ¿verdad? Ahora, pero el terror debe haber sido, la verdad, muy aterrador. Y luego vino tinieblas encima. ¡Wow! Sobre la faz de la tierra, dice el versículo 19. Y pensar que luego vino la paz y la tranquilidad para dar consuelo a los débiles, para dar consuelo a los niños o tranquilidad a las mujeres. Vino el vapor de tinieblas. Fue una densa neblina, no se podía ver nada, dice. Era una oscuridad impenetrable, dice el versículo 23. El tiempo de duración, nada menos que 3
días en oscuridad. Podemos ver que para el nacimiento de Cristo fue un día sin oscuridad, recuerdan, pero ahora el fin de la vida mortal del Mesías es con 3 días de oscuridad, los 3 días que estuvo en la tumba. Estos 3 días de oscuridad obviamente concuerdan con los 3 días que el cuerpo de Cristo crucificado yacía en la tumba prestada de José de Arimatea, como lo hemos visto en el Nuevo Testamento. Cuán apropiado es que las tierras del Libro de Mormón se cubran de oscuridad para conmemorar la muerte y el sufrimiento del Rey de Reyes. Esa oscuridad de simbolismo nunca más volverá a suceder. Cristo resucitó de la tumba y ahora es el Rey. Debe haber sido inimaginablemente traumático, desorientador y aterrador. Sin conocer nada de la naturaleza y con todo lo sucedido, los nefitas pasaron el mayor susto y tormenta en la vida. Para que tengan una idea, hace años yo recuerdo que estaba en un segundo piso, estoy hablando de Lima, Perú, una ciudad muy telúrica se llama porque es propensa a los temblores. Y yo recuerdo que estaba en un segundo piso y de pronto hubo un pequeño temblor. Digo pequeño porque fue unos segundos. El temblor se movió, el edificio se movió, la tierra. Y yo recuerdo que estaban dos jóvenes, dos muchachas. Estaban en ese local, era un local público, y no supieron qué hacer, dejaron todo y se tiraron y corrieron y bajaron, pero desesperadísimas por las escaleras. Casi se matan las pobres muchachas de bajar por el miedo que tuvieron con el temblor. Yo los quedé mirando y todos, ¿verdad? Los que estábamos ahí los quedamos mirando porque obviamente uno pues ya se acostumbra y no te da tanto miedo, ¿verdad? Un temblor que se mueve la tierra te da miedo, pero no tanto porque miras, siempre estás mirando el techo para ver que no haya nada, no se raje, no se caiga. Y cuando para, es lo normal, ¿verdad? Uno que ya está acostumbrado a eso. Pero me pongo a pensar en esta joven que obviamente le tenía un pánico, un terror a un pequeño temblor. Fue pequeño el temblor. Y no me imagino pues horas aquí en oscuridad, haber sufrido horas de temblores, sacudidas de la tierra, tormentas. Debe haber sido terrible, sobre todo para una gente que estamos hablando de los años 33, 34 de Cristo, o sea, hace casi más de 2000 años antes. ¿Te imaginas con todo el conocimiento que tenían, que era casi nada, a diferencia de nosotros? Debe haber sido terrible, debe haber sido terrible. Se me fue la palabra, debe haber sido no imaginable, ¿no? No imaginable, de verdad. Triste, pero obviamente que eso va a pasar o pasó y obviamente que no se demuestra que es el dueño pues de este mundo, el creador de este mundo, donde la tierra se somete a Cristo o le llora o le sufre a su creador. El profeta Mormón a grandes rasgos detalla que el lamento era muy profundo y muchas personas se lamentaban de lo ocurrido. Es el momento pues cuando te pones a analizar y ver tu vida, ¿verdad? Pero que ya el juicio pues se ha emitido. El versículo 24 y 25 debemos tenerlo siempre presente por la exclama de posponer el arrepentimiento al futuro y no en el presente. Oh, si nos hubiésemos arrepentido, dice el versículo 24 y 25. Claro, el desastre había pasado y uno hace un análisis pues a su vida pasada, ¿no? Okay, si hubiera hecho caso, si hubiera hecho esto. Y la pregunta es, ¿estamos analizando nuestras vidas? ¿O nosotros también vamos a exclamar como este pueblo lo hizo después de todo el catástrofe que pasaron?
Por cierto, si analizas el versículo 25, dice que mataron y apedrearon y echaron fuera a los profetas, dice el versículo 25 que se está marcando. Es cuando uno no quiere saber nada pues de los escogidos de Dios. Es cuando al final uno dice, ¿y por qué tengo que obedecer o escuchar a ese hombre? Si es un hombre como yo o como todos, ¿verdad? ¿Te acuerdas que a veces uno habla así de los profetas? No, mi amigo. Ellos son llamados por Dios. Sí, los profetas. Son sus escogidos, son sus mensajeros, pero si estamos buscando errores en sus vidas o buscando sus defectos, es complicado. No, pero ¿por qué lo llamaron a José Smith? Le hubieran llamado a otro. Ay, ay, ay. ¿Verdad? Y si hubieran llamado a otro, ¿qué diría? ¿Qué hubieses dicho? Hubieran llamado a otro y así sucesivamente. Nunca estamos contentos. Pero ellos son llamados, pues son escogidos. Son escogidos. Creo que he tratado de ayudar con los mensajes en las clases pasadas de los líderes de la iglesia o de la conferencia de abril y espero que les haya ayudado y que hayan dado importancia a esos mensajes y que reconozcamos a nuestro profeta pues en la actualidad, ¿no? Esa es la idea. No lo apedreemos, no lo ignoremos, no lo dejemos de escuchar. Estamos a puertas de recibir un mes más una nueva conferencia. Maravillosos mensajes que nos van a dar durante 2 días, en los cuales depende de nosotros si hacemos caso o no. Eso ya dependerá de nosotros. Ahora sí, entramos al capítulo 9 y vemos que en medio de la destrucción total, bajo el manto de densa oscuridad, el pueblo ya había comenzado a temer. Y ese temor solo pudo haberse ampliado cuando a través de la oscuridad llegó la voz de Jehová, dice el versículo 1. ¡Wow! Tenía que ser la voz de Jehová, porque Jehová era Dios sobre toda la naturaleza, y quienes recordaban las profecías comprendían que había una condenación sobre el pueblo. Con todo ese temor, este Dios aún no brinda consuelo, sino que más bien declara su poder. Jehová le dirá al pueblo la extensión de la destrucción en el versículo 2. Lo dice, ay, ay, ay de este pueblo. Imagínate, la voz del cielo que diga, ay de este pueblo. Escuches la voz del cielo en plena destrucción, en plena densidad de oscuridad y escuches, ay de este pueblo de México, ay de este pueblo de Perú, ay de este pueblo de Costa Rica, ay de este pueblo de Venezuela, de Ecuador, de Chile, de Argentina, ay de este pueblo. ¿Cómo sentirse en ese momento? ¿Qué hacer? Las destrucciones prometidas habían llegado porque la gente no se había arrepentido. No obstante, Jehová declara a los que todavía estaban vivos que todavía estaban bajo el mandato de arrepentirse. ¿Te imaginas oír una voz del cielo que te diga que por tu culpa ha ocurrido toda la catástrofe? Jesús les dice que la destrucción es porque Él lo ha permitido. Muchas oportunidades les he dado, pero poco arrepentimiento ha habido. El Señor sigue hablando de los lugares destruidos, no se nos dice dónde estaban las personas que pudieron oír esta voz, y Jehová declara que fueron perdonados porque eran más justos. Los que estaban, los sobrevivientes, eran más justos que los que habían fallecido o habían muerto, que la gente de las ciudades destruidas. Obviamente lo dice en el versículo 13. Esa habría sido una declaración para la mayoría de la población, pero probablemente todavía hubo quienes oyeron la voz, pero que tal vez todavía necesitaran arrepentirse. El versículo les hace una pregunta que aplica para nosotros que somos santos de los últimos días, porque somos santos, ¿verdad? ¿No volveréis a mí ahora después de lo que han visto? ¿Y os arrepentiréis de vuestros pecados y os convertiréis para que yo os sane? Dice el versículo 13. ¿Qué tal pregunta, verdad? Jehová les ofrece esa sanación. ¿Cuál hubiese sido nuestra respuesta? Aquellos que sobrevivieron podrían haber sido más justos, pero Jehová deseaba una obediencia aún mayor. ¿Y por qué desea más arrepentimiento? Porque lo que ofrece es vida eterna, dice el versículo 14. Los nefitas sabían de Jehová.
el Dios que les había enseñado, y en el versículo 15 quizás la gente no sabía bien quién hablaba en los cielos. Es por eso su presentación. Soy Jesucristo, el Hijo de Dios. Para todos los que oían esa voz, era evidente que un ser divino estaba hablando. Ahora la voz declara ser Dios, en particular el Dios de los profetas nefitas. Esto debe haber sido un impacto remecedor a los oyentes, oír a Dios hablando de los cielos, presentándose y diciendo que era el Dios que adoraban, pero ahora ya no era Jehová, sino Jesucristo. Tenemos que saber que Jehová había dejado de ser para ser Jesucristo. Ahora ya tenía un cuerpo. Es más, ahora ya había muerto y estaba a punto de resucitar. Y si las personas habían estado llorando o quejándose por las pérdidas materiales, o quizás por ver que la naturaleza fue duro con ellos, Jesucristo les dice en el versículo 15, yo creé los cielos y la tierra y todas las cosas que en ellos hay. Este es el Dios que es el Creador. Este es el Dios que es el Hijo. Este es Jehová que descendió a la tierra, pero también les dice, vine a los míos, es decir, los judíos, pero no me recibieron. El versículo 17 declara lo que siempre se nos enseña, que los obedientes serán hijos de Dios y que en Él se ha cumplido la ley mosaica, dice el versículo 17. ¿Y por qué menciona esto? Porque se pondría fin a los sacrificios para dar inicio al sacrificio del corazón, dice el versículo 20. Ahora entramos al capítulo 10. Al oír esas palabras del cielo, el profeta Mormón, menciona que la gente estuvo en silencio por muchas horas. ¿Qué decir, verdad? Si oímos esas palabras del cielo. Si escuchamos a nuestro Dios, ¿qué vamos a decir? Teniendo nuestros corazones latiendo porque las profecías se han cumplido. Mi amigo, esto sucederá. Mi hermano, tenlo presente que sucederá. ¿Estás preparado para eso? Te guste o no te guste, creas o no creas, esto sucederá. Las Escrituras dicen que cuando Cristo venga, toda rodilla se doblará y confesará que Jesús es el Cristo. Te guste o no te guste, toda rodilla de un creyente o de un no creyente se doblará y confesará que Jesús es el Cristo. Ojalá que nos preparemos para ese día. Hasta el momento todo es confuso, pero debemos aprender para estar preparados, ¿verdad? Ese es el objetivo. Había una densa oscuridad sobre la tierra. La voz de Jehová había llegado. Acababan de ocurrir tantos acontecimientos abrumadores que cuando cesaron y todo pareció detenerse, el pueblo pareció detenerse para meditar. Donde había habido fuertes lamentaciones por la destrucción, ahora había un profundo silencio. Ese silencio duró por el espacio de muchas horas, dicen los versículos. Cuando finalmente se interrumpió fue nuevamente por la voz de Dios, dice el versículo 3. La primera vez que se oyó la voz fue fácil oír a un Dios enojado, declarando destrucción a su mano juzgadora. La declaración de que era el Dios, que también era el Mesías a quien habían esperado, debe haber aliviado un poco el temor. O el terror, temor y terror. Aún así, eran un pueblo solemne que esperaba en silencio para ver lo que vendría después. ¿Qué más se puede hacer? ¿Qué hubiésemos hecho nosotros? Quizás estar estáticos para recibir más instrucciones, porque la culpa es la que nos hace estar inmóviles. En ese momento arrepentirnos, de rodillas y clamar perdón al Creador, perdón al Mesías, perdón al Hijo de Dios, perdón a Jesús el Cristo.
a quien no creímos. ¿Eso queremos hacer en el día que Él venga? La siguiente voz tal vez ya no sea la de un Dios enojado, sino triste. Hay lamentación por el hecho de que Jehová hubiera preferido proteger en lugar de destruir. Esta es una lamentación no solo por los nefitas, sino por toda la casa de Israel. Después de todo, cuando se oyó la voz por primera vez, Jehová había declarado que los míos no me recibieron. Es decir, mis hijos preferidos no me reciben. Y ustedes, nefitas, tampoco. ¿Cómo sentirse ante ello? Ante ese dolor de la gente por la pérdida de sus familiares, la oscuridad se disipa. Poco a poco, la oscuridad se va y la calma vuelve otra vez. En el versículo 12 se aclara la duda que se podía tener de quienes quedaron salvos después del catástrofe y la pérdida de muchas personas. La parte más justa del pueblo fue la que se salvó, dice el versículo 12. Después el versículo 11, hasta el final del capítulo, se encuentra la conclusión de Mormón sobre este acontecimiento. Sí, mi amigo, Mormón pone su comentario, su conclusión. Es decir, corta la historia para comentar él. El objetivo es que Mormón, el profeta Mormón, quien está haciendo un resumen de las planchas, quiere asegurarse de que nosotros comprendamos que la profecía verdadera se cumple. La destrucción testificó que todas las profecías eran verdaderas. Sin embargo, una permanecería, y era que Jehová vendría a este pueblo. Para muchos que han estudiado las fechas de los acontecimientos, el versículo 18 dice que al final del año 34, Mormón mostrará las bendiciones. Esto sucedió poco después de la ascensión de Cristo. Cuando estuvo en Jerusalén, ascendió. Y luego de ello, vino a América. Sí, después de la ascensión de Cristo al cielo en Jerusalén, es decir, después de 40 días que ha resucitado, Él vino a las Américas. Ahora veremos que Jehová mismo se manifestaría a los nefitas. Mormón ahora está listo para contar esa historia en el capítulo 11. Entramos al capítulo 11, pero es bueno saber que este capítulo es uno de los centrales del libro de Mormón. Es decir, muy importante. Es decir, los misioneros siempre hacíamos leer este capítulo a las personas. Alguien que por primera vez escucha del libro de Mormón tiene que saber que de especial tiene este libro y se le hace leer este capítulo, el capítulo 11 de Tercera de Nefi. Sí, mi amigo, es el central. Porque Cristo vino a este mundo, a este continente. El versículo 1 nos dice que estaban reunidos una gran multitud. ¿Qué cantidad? En Tercera de Nefi, capítulo 17, versículo 25, nos dice que fueron unas 2.500 personas. Si fueron todos al templo, no se nos dice. ¿Te imaginas que algunos se hayan quedado y no fuesen al templo? ¿Te imaginas lo que te hubieses perdido? Este es un gran consejo para saber que siempre tenemos que ir al templo, ¿verdad? Nunca sabemos qué tipo de experiencias espirituales nos espera en el templo del Señor. Puede haber ocasiones en las que nos hayamos perdido de experiencias espirituales increíbles porque no aprovechamos la oportunidad de asistir al templo. Un gran consejo que nos da para cuando vayamos al templo. Hablar de Jesucristo, dice el versículo 2. Si perdemos ese propósito, estamos perdiendo las bendiciones de asistir al templo. La última vez que fuiste al templo, ¿de qué hablaste con los que fuiste? ¿Esperabas ir a comer? ¿Hablaste de cómo se vestían los demás? ¿Hablaste de las incidencias, en qué llegaron, cómo llegaron? ¿Te tomaste fotos, selfie, etcétera? ¿O hablaste de Cristo?
El versículo 3 nos dice que reunidos oyeron una voz como si viniera del cielo. ¿Te imaginas oír una voz del cielo? ¿Crees tú, mi amigo, que vas al templo? Y te felicito que lo hagas. Si no hablas de Cristo, ¿crees tú que por tomarte fotos, por estar en el grupo, alegre, conversando cosas superfluas o pensando en ir a comer, crees tú que se escucha la voz de Cristo? Mucho por analizar, ¿verdad? Creo que la próxima vez que vayamos al templo debemos tener conciencia de lo importante que es. ¿Has sido con tus hermanos? ¿Con tu familia? Sentámonos. ¿Cómo te sientes? Dame tu testimonio. ¿Qué sentiste al haber entrado al templo? ¿Sentiste a Cristo? Testifica de Cristo. Si fuiste con tus hermanos del barrio, un ratito, sintámonos. No, hermano, estoy ocupado. Bueno, hasta luego, déjame a mí. No malogres mi espiritualidad. No pierdas el tiempo. Si has ido con tus jóvenes, si has ido con tus hijos, con tu familia, haz lo mismo. Vengan para acá, juntémonos. ¿Qué sientes? Cuéntame. No, hermano, no sentí nada. Bueno, pues oremos para que sentamos. No nos olvidemos de la parte central, mi hermano. A veces hacemos sacrificio de pasajes, viajes para ir al templo y lo malogramos pensando, hermano, ¿y luego qué vamos a comer? Hermano, ¿y luego a dónde vamos a ir? Hermano, ¿y luego nos va a dar premio? Se pierde todo. Es un consejo. Si nosotros perdemos el propósito, la espiritualidad no vendrá. El versículo 3 nos dice que reunidos oyeron una voz como si viniera del cielo. ¿Te imaginas oír una voz del cielo? La última vez que la voz había venido del cielo, la tierra había sido sacudida. La devastación y el trauma que habían pasado todavía deben haber estado muy vivos en sus mentes, ya que había pasado un corto tiempo. Esta vez, la tierra estaba en calma. Es posible que se hayan preguntado si los acontecimientos calamitosos comenzarían de nuevo o si sería el comienzo de otra tormenta. Aún no sabían que este día iba a ser muy diferente. Quizás muchos de ellos ya estaban viendo para dónde huir. Es en ese momento, pero a pesar de ser una voz suave, penetró hasta lo más profundo de los que la oyeron, dice el versículo 3. De tal manera que no hubo parte de su cuerpo que no hiciera temblar. Tal vez no hayan entendido la voz al principio, pero entendieron de quién era la voz. Comenzaban a sentir la presencia del Espíritu Santo. 2 veces oyeron, pero no entendieron. Sin embargo, entendieron la tercera vez. Cuando queremos ser escuchados, lo solicitamos repetidamente. La triple repetición indicaba que Dios quería ser escuchado. La voz se escucha 3 veces, pero no es la voz de un ángel, ni es la voz suave y apacible del Espíritu Santo. La voz que se escuchó fue la de Elohim. Pocas personas en toda la historia del mundo han escuchado la voz real de Dios Padre hablándoles. El versículo 7 nos dice lo que decía la voz. Anuncia que el Mesías tan esperado había venido. También define una clara división entre padre e hijo. He aquí a mi Hijo amado, en quien me complazco, en quien he glorificado mi nombre. A él oíd. Ese entendimiento sería muy importante, como enseñó Jesús. Con esto aprendemos que incluso cuando Dios apareció en la tierra, no había vacío en el cielo. El Padre Celestial continuó velando por sus hijos, a pesar que Cristo estaba en la tierra, incluso cuando el Hijo estaba en la tierra. Dios presenta a su Hijo al pueblo nefita.
a Jehová, a quien adoraban los nefitas. Pero ahora Jesucristo había venido a la tierra y había cumplido su misión de expiar los pecados de todos, y lo había hecho perfectamente, tanto así que Dios el Padre decía: en quien he glorificado mi nombre. El versículo 8 es el momento culminante. Vieron a un hombre que descendía del cielo. Jesús no llegó en un instante. Después del triple anuncio de la voz del cielo, Él descendió con un manto blanco, aparentemente lentamente, mientras la gente estaba asombrada. ¿Fue significativo que Cristo descendiera con un manto blanco? ¿Estaba relacionada la túnica blanca con el templo? ¿Estaba relacionado con la pureza? Quizás indicaba que algo muy sagrado estaba a punto de suceder. Toda la multitud se volvió a Cristo y no se atrevían a hablar. Nadie que presenció este acontecimiento podría olvidarlo jamás. Este acontecimiento, el de la aparición de Cristo, fue algo imborrable en la vida de los que lo presenciaron. Aún no comprendían plenamente lo que estaba sucediendo, porque el versículo dice que pensaron que era un ángel que se les había aparecido, dice el versículo 8. Aunque el Padre había presentado al Hijo, es posible que el entendimiento nefita no haya comprendido esa distinción tan claramente como lo hacemos los cristianos modernos. Por cierto, el pueblo, como nosotros lo haríamos, quizás si se aparece alguien, sería un ángel, pero no esperamos el mismo Dios o Hijo de Dios que se aparezca. ¿Te imaginas a José Smith? Él no esperó que los visite Dios el Padre y Jesucristo. Sin embargo, recibió esa visita celestial. Esa visita donde cambió su vida y la de todo el mundo. Al parecer, toda la gente estaba impactada, y no era para menos. El día había llegado, y mucho más de lo que ellos esperaban. Mi amigo, esto sucederá de nuevo. Sí, sucederá. ¿Estamos preparados para ese recibimiento? Cristo extiende su mano en señal de amistad y se presenta Él mismo ante los ojos de miles de nefitas. Ya no era el judío, ya no era el nazareo, ya no hablaba en hebreo o arameo, ahora hablaba el idioma nefita. Y dijo: yo soy Jesucristo, de quien los profetas testificaron. El Dios que adoraban, ahora soy yo. El que los salvaba soy yo. Estoy acá con ustedes. Jesucristo no había venido solo de visita, sino que tenía que trabajar como siempre y exponer su doctrina, la doctrina verdadera. En el versículo 11 les habla de doctrina. Jesucristo explicó ahora que había bebido de aquella amarga copa, que había tomado sobre sí los pecados del mundo, dice el versículo 11. Esta fue una nueva revelación para el pueblo. Estaban aprendiendo por primera vez la nueva versión de la ley de sacrificio, y lo hacían en el templo. ¿Y quién lo enseñaba? El gran sumo sacerdote, tan igual como los judíos lo hacían. En ese momento quizás los nefitas dijeron: pero si nosotros traemos un cordero y lo sacrificamos,
Eso es el perdón de los pecados. Cristo les dijo, bueno, yo he tomado como el cordero los pecados de todo el mundo, y así fui llevado al matadero. El versículo 12 dice que todos cayeron al suelo, recordaron una vieja profecía que había dado Alma. Lo encontramos en la parte inferior, en Alma 16:20. Qué bueno que lo hayan recordado. ¿Te imaginas que no leíste? Estas personas recordaron la profecía de Alma. Ahora, qué alegría, ¿verdad? Recordar. Yo sí me acuerdo que eso leí en las Escrituras. ¿Te imaginas, mi amigo, que no leíste esa parte de las Escrituras? Tú estando presente, todos recuerdan y tú digas, ¿de qué habla? ¿Y de ustedes de qué se acuerda? ¿Te imaginas que mencione algo y digas, ¿cuándo dijo eso? ¿Cuándo dijeron eso? Lo dijo cuando faltaste a la clase. Lo dijo cuando no fuiste a la iglesia. Lo dijo cuando te salteaste la clase y no viste el video del hermano Omar. Algo similar, ¿verdad? Pero hermano, no nos saltemos. Por eso es importante leer las Escrituras para recordarlas poco a poco. Así que estemos más atentos a las clases. Jesús les dice que se levanten y vengan a tocarlo, al Dios que están viendo primero. Les dice que metan sus manos en su costado. ¿Y por qué? Porque el pueblo nefita era diferente al pueblo judío. El pueblo judío había vivido con Jesús, pero el pueblo nefita no. El pueblo judío lo vio vivo. El pueblo nefita no lo vio vivo. Estaban conociendo a Jesús. El pueblo judío vio morir a Jesús. El pueblo nefita no lo vio morir. Si Jesús les enseñaba las manos y los pies solamente, no significa mucho, a diferencia de su costado. ¿Por qué, hermano? Porque el costado significa que había muerto y que había resucitado. Una vez más, esto es doctrina. ¿Y cómo lo supo José Smith? ¿Cómo pudo escribirlo? Esto una vez más indica que este libro fue traducido. El Señor les pide que metan sus manos, metáis vuestras manos en su costado, dice el versículo 14. Obviamente, la señal del costado indicaba que Cristo había muerto. La señal en sus manos y en sus pies también. Sin embargo, también podían indicar unas heridas solamente. Algo que de repente una persona lo puede tener. Eso les bastó a los judíos, porque los judíos lo habían visto a Cristo vivo y lo habían visto a Cristo cuando lo mataron. Ellos querían ver y se les mostró las manos, y con esto les bastó. También le mostró el costado, pero con las manos era suficiente para los judíos. A los nefitas no. Las manos y los pies no significaba tanto como su costado. ¿Ves la diferencia? Cristo mostró a cada grupo, tanto a los nefitas como a los judíos, lo que necesitaban saber para entender completamente que en realidad había resucitado de entre los muertos. Inmediatamente una multitud hizo fila para tocarlo y el versículo 15 dice que fueron uno por uno hasta que todos hubieron llegado. Más adelante sabremos que fueron 2.500 personas que estaban en ese grupo. Es decir, que Cristo deseaba que vean, escuchen, toquen y sientan para tener un testimonio del Espíritu. Al final todos adoran a Jesucristo y luego de que ya supieron por ellos mismos que era Jesucristo el Hijo de Dios. Ese era el objetivo, saber que Él es Cristo, el Hijo de Dios, el Jehová, que les habló al pueblo nefita. El versículo 18 nos dice algo significativo. El Salvador llamó a Nefi.
Nefi había sido un profeta poderoso y no habría nadie más que mereciera la posición de tal reconocimiento divino y público. El momento más grande para Nefi ocurrió después en la visita del Salvador a la tierra de abundancia, cuando él fue reconocido y llamado a salir en medio de la multitud por Jesucristo. Nefi se inclinó y besó los pies del Salvador. Que Cristo te llame, que Cristo te escoja. ¿Qué harías, mi amigo? Haríamos quizás lo mismo que Nefi, inclinarnos y besar los pies del Salvador. Como siempre, cuando Cristo llama, es porque hay que hacer trabajo. Al llamar a Nefi, le da poder para bautizar, dice el versículo 21. Pero no en ese momento, sino cuando Cristo ya no esté. Algo rápido que debemos saber y no debe pasar por alto. Alma recibe el poder para bautizar. Pero si él ya bautizaba, Nefi ya tenía el poder entonces. ¿Por qué lo recibe de nuevo? El poder para bautizar ya existía, pero lo recibe de nuevo porque la visita de Cristo representó una nueva dispensación, con un nuevo convenio, una nueva ley, nuevas llaves del sacerdocio y nuevas ordenanzas. El convenio nuevo y sempiterno se estaba presentando nuevamente a una nueva dispensación. Es por eso que Jesús le da poder a Nefi de realizar los bautizos. En otras palabras, todos tenían que ser bautizados nuevamente, por estar en una nueva dispensación. Cristo sigue llamando a otros que son los 12 también para bautizar, y luego explica el bautizo, la forma y lo que se tiene que decir al momento de bautizar. Después de pronunciar las palabras, los sumergiréis en el agua, dice el versículo 26. Ahora imagínate que estos versículos estén en la Biblia. ¿Te imaginas lo que pasaría con muchas congregaciones? Todo cambiaría, no habría disputas. Esto lo recalca mucho Jesucristo, que no haya disputas de doctrina. Jesús recalca lo que tenemos que hacer para ser salvos según el versículo 33. Lo dice, ser bautizado. No podemos saltarnos esta ordenanza. En el libro de Mormón, Jesucristo invita a todos los hijos de Dios, uno por uno, a estar íntimamente familiarizados con Él. Él quiere que todos sean testigos y comprendan personalmente los efectos de su infinita expiación en sus propias vidas. Al venir a Cristo, al arrepentirse y ser bautizado, y al aceptar los beneficios los beneficios eternos de sus poderes expiatorios. Todos podemos llegar a ser visitados íntimamente por Dios Padre. Podemos edificar sobre la roca de Cristo y vivir bajo el poder santificador y la influencia guía del Espíritu Santo. Este capítulo, mi amigo, lo termina con un gran mensaje en el versículo 41. Así lo dice: id a este pueblo y declarar las palabras que he hablado. Nosotros ya hemos predicado esto. Compartimos que Cristo vino a América. He compartido mi testimonio de que el libro de Mormón es verdadero. Creo en lo que dicen las Escrituras. La clase del día de hoy no ha sido de la segunda venida, que ocurrirá. Pero la enseñanza es esa. ¿Cuántos estamos preparados cuando Cristo regrese? Se supone que nosotros sabemos y creemos que Cristo vendrá. No sabemos la fecha, pero vendrá. A pesar de que las profecías indican que en el momento de la segunda venida de Cristo, la población de la tierra en general será corrupta y solo un puñado relativamente pequeño estará preparado para recibirlo, hay quienes dicen que Cristo no vendrá.
hasta que la familia humana, es decir, todos, estén listas para Él. Nosotros que hemos leído el capítulo 9 de Tercera de Nefi, ¿qué aprendemos? La mayoría de los nefitas estaban listos para recibirlo. También aprendemos que cuando vino Cristo hubo destrucción de los malvados. En esta segunda venida no será la excepción. Sí, mi amigo, habrán destrucciones. ¿Estamos preparados? El pueblo nefita experimentó la venida de Cristo a su continente. Había llegado el Dios que convierte la noche más oscura en luz de la mañana. ¿Estamos preparados para ese gran día que volverá a ocurrir? Jesús se apareció al pueblo nefita por amor. Sé que si hacemos incluso el más mínimo esfuerzo en su dirección, Jesucristo nos llevará cuidadosamente por el camino recto y angosto que nos llevará a la vida eterna. Te invito, mi amigo, que puedas testificar de que estas escrituras son verdaderas. Te invito para que puedas ganar un testimonio. Te invito para que nos preparemos juntos para esa venida que algún día ocurrirá. Que esta clase te pueda ayudar en tu vida. Que no te apartes del camino, que no nos apartemos del camino. Que todos podamos estar juntos y con anhelo y esperanza de que Cristo vendrá. Te espero la próxima semana. Muchas gracias por acompañarme. Gracias.